Dios me los bendiga, mis estimados hermanos. Aquí estamos para continuar nuestra serie, Propósitos y Metas del Discipulado Cristiano. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las armas espirituales de los discípulos con las cuales podemos enfrentar a nuestros enemigos y salir victoriosos. Los creyentes tenemos tres enemigos en común. Y en este video queremos hablar acerca de esos enemigos. Y el primer enemigo que los creyentes tenemos es nuestra carne, o sea, la carne, la vieja naturaleza, el viejo hombre o la vieja mujer. Y Pablo, esto lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, cuando habla de esta vieja naturaleza. Y esta vieja naturaleza está dominada por el pecado y nos hace desobedecer y hacer lo malo delante de Dios. Santiago en el capítulo 1. Versículos 13 y 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso tiene que darnos claro, hermanos. Dios puede permitir pruebas, pero no tentaciones. Y él explica y dice, sino que cada uno, mire, escucha lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, la concupiscencia son esos instintos, esos deseos que están dentro de nosotros, que son parte de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carne, y somos muchas veces, somos tentados por esta naturaleza carnal que está en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él le dice, cuídate de ti mismo. Eso está en 1 Timoteo 4:16. Esto es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, es que se cuide de su carne, que se cuide de su vieja naturaleza, la cual puede manifestarse en cualquier momento y hacerle pasar vergüenza. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia de que sin darse cuenta han dicho cosas, han actuado de una manera incorrecta y después se sienten apenados. Pues en cierta ocasión yo viajaba en el vehículo con un hermano e íbamos conversando cuando de repente alguien le sobrepasa y este hermano le soltó unas cuantas malas palabras y luego se dio cuenta que no iba solo, y entonces después él me pide disculpas, pero la verdad que al que le di a pedir disculpas era al otro conductor, ¿no es cierto? Pero él no se percató de que iba acompañado, que iba yo con él, y de ese momento la carne actuó, la concupiscencia tomó control, y entonces él comenzó a vociferar malas palabras contra el otro conductor que le había rebasado casi enfrente. Y así sucede. Muchas personas, uno a veces se queda con la boca abierta porque no los ha escuchado antes decir groserías, malas palabras, pero de repente uno se queda con la boca abierta cuando escucha salir este tipo de expresiones de sus labios, y uno se pregunta qué pasó acá, ¿no es cierto? Pero eso es, hermanos, la vieja naturaleza a veces toma control de nuestra vida, y entonces esa vieja naturaleza dice que
entonces la concupiscencia, o sea, esos deseos que hay en nosotros, esas malas intenciones, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, del versículo 18 al 25, dice lo siguiente: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Él se está refiriendo a la vieja naturaleza, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que yo quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, o sea, la naturaleza que está dentro de él. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, o sea, que me domina a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él concluye diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estoy diciendo una persona, hermanos, que era altamente espiritual, una persona que había nacido siendo educado apropiadamente en las leyes de Dios, y él mismo reconoce que en su vida hay dos naturalezas: la naturaleza carnal, el viejo hombre, a veces se sale de control y no quiere sujetarse a la ley de Dios, pero también el espiritual está allí, y entonces hay esa lucha entre la carne y el espíritu. O sea, en otras palabras, la conversión no elimina nuestra vieja naturaleza. Esta estará siempre presente en la vida de los creyentes. Siempre estarán esos malos deseos, siempre estarán esos malos instintos, siempre estarán esas reacciones en nuestra vida. Pero, y aquí está lo interesante, que la vieja naturaleza nos incita a hacer o a decir malas cosas, a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero la nueva naturaleza nos incita, nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros trabajamos más en nuestra nueva naturaleza, en alimentar más nuestro espíritu, eventualmente vamos a poder tener victoria sobre nuestra vieja naturaleza. En Gálatas 5, del 19 al 21, el apóstol Pablo aquí menciona algunas de las cosas que son parte de la vieja naturaleza y que de vez en cuando hay creyentes que se sienten dominados por estas cosas. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne. Aquí Pablo le está diciendo las obras de la carne, pero está refiriendo a la vieja naturaleza, que son adulterios. Y es por eso que hoy en día vemos a creyentes cayendo en adulterio, porque la vieja naturaleza tomó el control y en un momento de debilidad entonces cayó en adulterio. También hay fornicación, tenemos creyentes, hermanos, fornicarios dentro de la iglesia, inmundicias, laxilla, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y todas estas cosas a veces nosotros las vemos dentro del pueblo de Dios, y a veces nosotros nos escandalizamos cuando vemos estas cosas. No estoy diciendo que deben de suceder en la iglesia, pero lo que estoy diciendo es que si el creyente no tiene esa constante comunión con Dios, esa búsqueda de Dios, algunas de estas cosas que tal vez hacía en la vida pasada van a volver a manifestarse. ¿Cuántos creyentes no tenemos nosotros, hermanos, que son
personas iracundos, que son personas que están enemistad dentro de las iglesias, que hay pleitos, que hay murmuraciones, que hay contiendas, que hay disensiones, hermanos, todo ese tipo de cosas, hermanos, que son parte de la vieja naturaleza, en cualquier momento se pueden manifestar. Y es importante que nosotros aprendamos a distinguir cuáles son las cosas de la carne para que de esa manera podamos evitarlos. Y de eso y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, nosotros, aunque no podemos deshacernos de este cuerpo de pecado, pero sí podemos neutralizarlos. Sí podemos, hermanos, quitarles su poder al viejo hombre, dominar esos deseos que hay en nosotros que de vez en cuando, hermanos, afloran, y siempre, por lo general, hermanos, estas cosas como como todos estos malos deseos, hermanos, afloran es cuando el creyente, hermanos, no está en una comunión con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantener a ese viejo hombre allí sujeto, para que no se manifieste, para que no se revele, para que no tome control de nuestra vida espiritual y para que no nos avergüencen, hermanos? El remedio es acercándonos más a Dios. Y el apóstol Santiago dice en el capítulo 4 que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y entre más cerca de Dios estamos, más fuerte vamos a estar para poder nosotros, hermanos, controlar cualquier deseo, cualquier instinto, cualquier pensamiento, hermanos, que quiera manifestarse. También tenemos que buscar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es nada menos que el control del Espíritu Santo de nuestra vida. Y ¿para qué? Para que cuando esos deseos, hermanos, quieran manifestarse, entonces van a estar sujetos por el Espíritu Santo que está en nosotros. También tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque siempre van a salir, hermanos, a veces pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si a veces alguien le hace algún daño, hermanos, a veces usted tal vez va a ser tentado a desearle mal a esa persona o a pensar mal de esa persona. Entonces, uno tiene que sujetar estos pensamientos a la obediencia de Cristo. No tiene que dejar que ellos tomen control de nuestra vida. También tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo que estamos diciendo es, cuando hablamos de hacer morir lo terrenal en nosotros, significa eso, hermanos, que debemos de estar constantemente llenando de la presencia de Dios para que esa carne, para que ese viejo hombre, hermanos, sea sujeto, para que ese viejo hombre se quede ahí, hermanos, allí en lo más profundo, hermanos, de nuestro ser, y de esa manera no nos cause problemas. También no tenemos que conformarnos a este siglo. El problema es que muchos cristianos están jugando, hermanos, al cristianismo y también están jugando al mundo. O sea, y no podemos estar, hermanos, nosotros en el mundo y en la iglesia, porque por un momento usted está en la iglesia alimentando su espíritu, alimentando su ser espiritual, y después se va para el mundo a alimentar su carne, alimentar su viejo hombre, su vieja mujer. Entonces, hermanos, va a tener problemas usted con estas cosas, porque, o sea, está alimentando a ambos y en cualquier momento se van a manifestar. Así que no tenemos que conformarnos a este siglo, o sea, no tenemos que vivir conforme al mundo. Tenemos que crucificar nuestras pasiones y deseos y renovarnos, renovar nuestro hombre interior, nuestro ser interior, nuestra mujer interior. Tenemos que estar renovando constantemente, y de esa manera vamos a poder, hermanos, contrarrestar, hermanos, lo que son los deseos de nuestra carne. Alguien decía, quizás puede llegar un momento a que usted los piense las cosas, pero no las va a decir, no las va a poner en práctica. ¿Por qué? Porque antes que se manifiesten, usted
podrá, hermanos, tener control sobre esos pensamientos y sobre esos deseos de su carne, pero solo, hermanos, buscando la presencia de Dios, acercándonos más a Dios, consagrando nuestra vida a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice que nuestro diario vivir tiene que ser, hermanos, alabando a Dios con cánticos espirituales, escuchando palabra de Dios. Y si usted se mantiene, hermanos, en ese ritmo de estar siempre en contacto con las cosas espirituales, alimentando el hombre espiritual, entonces el hombre carnal, la mujer carnal va a estar ahí quietecito y no lo va a hacer pasar en vergüenzas. El segundo enemigo que tenemos los cristianos, hermanos, es el mundo, en el cual nosotros vivimos, o sea, la sociedad humana o el sistema de cosas que incluyen las costumbres de la sociedad, las modas, la riqueza, la fama, el poder, las tradiciones, las diversiones, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos, conjunto de cosas, la Biblia ya le llama el mundo. Y cuando Jesús viene cuando Satanás viene a tentar a Jesús, ¿qué es lo que Satanás le ofrece a Jesús? Le ofrece todos los reinos de este mundo. Eso lo encuentra usted en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero Jesús rechazó, hermanos, ese ofrecimiento de Satanás, porque Jesús vino, hermanos, a construir un mundo diferente, un mundo espiritual. Y muchas veces, hermanos, el mundo nos va a ofrecer a nosotros también, hermanos, todo este tipo de cosas, y tenemos que aprender, hermanos, a rechazarlas como Jesús, hermanos, la rechazó. Pero muy a menudo los creyentes somos atraídos y seducidos por el mundo. Muchos han dejado los caminos de Dios por las cosas del mundo. La palabra de Dios nos advierte que amar el mundo nos convierte en enemigos de Dios. Eso está en Santiago capítulo 4, versículo 4, y dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, todo lo que hay en el mundo, y menciona cuál es una cosa: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aunque nosotros estamos en el mundo y a veces necesitamos ciertas cosas del mundo, pero hay cosas, hermanos, que no son una necesidad en los seres humanos, sino que son cosas de la carne, y tenemos que rechazar esas cosas, hermanos, que no son necesidad y que no nos contribuyen a nosotros en nada. Jesús dijo que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra patria está en los cielos y aquí en esta tierra somos embajadores de Dios. Y en Juan capítulo 17, versículo 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, de la manera que nosotros vamos a poder vencer a estos enemigos es, hermanos, buscando más las cosas espirituales. Y si usted quiere vencer, hermanos, las tentaciones del mundo, todo eso que el mundo ofrece, la única manera es alejándonos del mundo. El problema es que los cristianos, hermanos, tienen una relación tan cercana con el mundo y participan de las cosas del mundo, y entonces cuando sienten, hermanos, son atraídos, son
enlazados por el mundo y entonces comienzan, hermanos, a apartarse de las cosas espirituales. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy día en el mundo comenzaron bien la vida cristiana, estaban muy entregados a Dios, pero comenzaron a disfrutar del mundo, comenzaron, hermanos, a compartir las cosas del mundo y ahora, hermanos, ya no están en la iglesia, ya no están perseverando en las cosas espirituales, ahora están, hermanos, en el mundo viviendo igual, hermanos, que las personas no son cristianas. El asunto es, y esto es lo serio, hermanos, que Dios es paciente con nosotros y nos da el tiempo para que nosotros nos arrepintamos y nos volvemos a Dios. Y si nosotros no reaccionamos, Dios va a tener que actuar. Y hay muchas personas, hermanos, que han regresado a los caminos de Dios en unas condiciones no muy favorables, en unas condiciones, hermanos, no muy factibles. Así es que si tú te has apartado del Señor por las cosas del mundo, por los deleites del mundo, más te vale que busques la manera de retornar a los caminos de Dios antes que Dios tenga que actuar y tenga que traerte, hermanos, de una manera no muy agradable para ti o para tu familia. Y el último de los enemigos que tenemos nosotros los cristianos es Satanás, el diablo. Y el diablo es una criatura espiritual, es un ángel caído. Este ángel era un querubín que estaba a la diestra de Dios, pero este ángel, hermanos, era un ángel muy ambicioso, quería ocupar el lugar de Dios y entonces se convirtió en Satanás. Y la Biblia lo describe como un mentiroso, como un homicida, según Juan capítulo 8, versículo 44, como un tentador, según Mateo capítulo 4, versículo 3, como un acusador de los creyentes, según Apocalipsis 12, 10. Como dije al principio, es un querubín desechado por Dios, un león rugiente que busca a quien devorar, según 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Pero Satanás, hermanos, no actúa solo. Satanás tiene una gran cantidad de ángeles a los cuales él convenció para que lo apoyaran, para que lo siguieran. Y estos ángeles se llaman demonios que trabajan, hermanos, para Satanás. Y su trabajo es lograr, hermanos, los propósitos del diablo. Y en Efesios capítulo 6, del 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. El apóstol Pablo comienza aquí a hacernos una invitación a que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque el diablo, hermanos, va a estar constantemente buscando la oportunidad para hacernos caer, para hacernos hacer cosas malas. Y muchas veces él usa, hermanos, diferentes formas. Y dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestros enemigos, hermanos, de parte de Satanás, son principados, son potestades, son gobernantes, son huestes espirituales que están, hermanos, al acecho, buscando la oportunidad, hermanos, para poder tomar control de nuestras vidas. Es por eso que los cristianos, hermanos, necesitamos primeramente acercarnos más a Dios, estar en comunión con Dios, pero también necesitamos alejarnos de todas esas cosas, hermanos, que Satanás podría usar contra nosotros. Y es por eso que el alejamiento de la vida del mundo, estoy hablando de aquellas cosas que quizás algunos de nosotros acostumbramos en la vida pasada, tenemos que alejarnos de ellas. Y muchas personas no le ven nada malo de participar de ciertas cosas, pero el problema es que esas personas que no le ven nada malo,
ahora no están perseverando en los caminos de Dios, porque no le veían nada malo y eventualmente, hermanos, cayeron en las manos de Satanás y ahora pues, hermanos, no están perseverando. Pero lo maravilloso es esto. Dios ha puesto a nuestra disposición una gran cantidad de armas, hermanos, para que nosotros podamos hacerle frente a estos tres enemigos, a nuestra carne, al mundo y a Satanás. Y Romanos capítulo 13, 12 dice que estas son armas de luz, o sea, armas espirituales que le han sido entregadas a los creyentes. Y también 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice que son armas poderosas para derribar fortalezas, todas esas cosas, esas fortalezas, esos argumentos que se levantan, hermanos, contra nosotros. Estas armas tienen la capacidad y el poder para derribarlas. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículos de 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que ya no estemos presentes. Ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder. Ciertamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y él dice, pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. O sea, lo que tiene el apóstol Pablo, aunque estamos en este mundo y estamos en esta carne, pero nuestra militancia, nuestro caminar, nuestro comportamiento no es según la carne. Nosotros no nos gobernamos según los deseos de nuestra carne, sino, hermanos, según la dirección del Espíritu de Dios y nuestro espíritu, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra al conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. También tenemos la cobertura y la protección de Dios, según 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. O sea, por cada demonio que está contra nosotros, hermanos, hay dos ángeles que están a nuestro favor, que están ahí, hermanos, para protegernos. La armadura de Dios, hermanos, la cual debemos vestir en todo tiempo, nos protege de los dardos de fuego del maligno. Por eso es importante, hermanos, que no le demos lugar al diablo, que nos acerquemos más a Dios. Pero por mucho poder, hermanos, que tenga Satanás, jamás podrá contra la iglesia, contra los creyentes. Nada puede apartarnos del amor de Dios. Y dice Mateo 10:18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una promesa, hermano, de parte de Dios para nosotros que Satanás no va a prevalecer, no va a tener éxitos contra nosotros, pero siempre y cuando, hermanos, estemos agarrados de la mano de Dios, siempre y cuando estemos conectados con Dios, siempre y cuando estemos, hermanos, ahí, hermanos, con la coraza puesta en nuestra vida cristiana. De otra manera, si usted se descuida, hermanos, Satanás, su carne, el mundo, va a ser de las suyas. Así que, hermanos, tenemos un reto en este día, y hermanos, y el reto es, hermanos, resistir a nuestra vieja naturaleza, resistir al mundo y resistir a Satanás, acercarnos, hermanos, cada vez más a Dios y alejarnos lo más que podemos del mundo.
Recuerden, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por lo tanto, hermanos, yo creo que ya usted, si es una persona que se convirtió después de mucho tiempo en la vida del mundo, hermanos, no tienen nada que hacer allí. Quizás los jóvenes, como no han experimentado el mundo, tienen esa curiosidad por conocer al mundo, pero nosotros, hermanos, que llegamos de una vida de mundo, que llegamos de una vida, hermanos, donde experimentamos cosas, yo creo, hermanos, que no tenemos nada que hacer allí. Porque Dios no nos sacó para continuar en el mundo, sino para buscarle más a Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo video.